Buenas. En desarrollo del curso La pedagogía en los centennials desde las formas de aprender hasta la gamificación, procedo a explicar mi entregable. Mi nombre es Diego Fernando Castillo Castellanos, soy docente de la Facultad de Negocios Internacionales. Tengo, entre otras, a cargo la asignatura de Contratación Internacional y Resolución de Controversias. Escogí como tema una estrategia para hacer un análisis de la estructura del contrato. La actividad que diseñé tiene un componente principal para hacer trabajo en equipo en dos partes: una presentación en PowerPoint, Powton, Prezi, Canva, cualquiera de esas herramientas que los muchachos suelen conocer y utilizar, así como un video complementario en donde ellos tendrán que hacer un ejercicio similar al que estoy desarrollando respecto de la presentación que construyeron en equipo. Adicional a esta actividad principal, la estrategia tiene un componente complementario que sirve incluso como recurso evaluativo, que consistiría en suministrarles a través del Moodle ejercicios de criptogramas, de crucigramas a través de códigos QR, ¿sí?, en donde de resolverlos se ganen como premio la entrega de una web o de una bibliografía pertinente para el desarrollo de su investigación. Entonces, ese componente les facilitaría su ejercicio. La gracia de esta actividad la encuentro en que consulta los distintos estilos de aprendizaje que vimos en clase, en donde los distintos miembros de cada equipo, de acuerdo a sus aptitudes, competencias y gustos, van a encontrar en cualquiera de las etapas del ejercicio un mejor escenario para aprender de una manera fácil y amena. El ejercicio en particular consistiría en la asignación de mi parte de un contrato a cada uno de los equipos y, teniendo en cuenta ese componente internacional de la asignatura, deberán identificar de cada contrato asignado por lo menos 3 definiciones, explicar las características del contrato, las principales obligaciones de negocio en particular, cláusulas especiales que se suelen establecer en el acuerdo, y asimismo diseñar un documento que expondrán en su presentación de cómo sería el clausulado a manera de ejemplo de ese contrato de llegarse a celebrar. Adicionalmente a ello, se les invitaría a hacer un glosario a manera de incentivo, ¿sí?, de forma similar a lo que comentamos hace un rato respecto a las fuentes en QR. ¿Cuál sería el desarrollo de la actividad? Sería un producto a entregar en el tercer corte, con un valor del 40% de este corte que complementaría lo correspondiente al examen final que deberán hacer, que vale obviamente el 60% restante del corte. A ellos se les asignaría la actividad a partir de la semana 9, en donde se les daría el contrato y se les explicarían las reglas de este ejercicio. Durante el final de la semana 9 y la semana 10 coincidiría con la época en que el profesor hará la explicación de referencia sobre el contrato de compraventa general, que es el que se presta para que ellos tengan claro toda esta estructura que deberán identificar y aplicar en su presentación y video respecto del contrato que se les asigna. Se harían revisiones de avances en su presentación en tutorías durante las semanas 11 a la 15 del semestre respectivo. Y como le explicaba, la gracia es que el profesor
va a hacer un ejercicio similar al que está solicitando respecto del contrato de compraventa, en donde en esas clases se va a desmenuzar este negocio en lo que tiene que ver con la explicación de su definición o concepto, a qué nos referimos con el título o modo cuando hablamos de compraventas, quiénes son las partes, ese comprador y ese vendedor y sus obligaciones, cuáles son los elementos esenciales para referirnos a las cosas y el precio y las distintas formas de establecer esos componentes, las características del contrato, porque la compraventa es un contrato típico, bilateral, a qué nos referimos cuando decimos que es consensual y solemne, porque decimos que puede ser conmutativo, aleatorio, de ejecución instantánea, etc. Conceptos todos que estaríamos aplicándolos al contrato de compraventa como referente para que ellos identifiquen las características del contrato que se les asignó, y conceptos todos que se habrán explicado ya en las primeras semanas de clase y que servirán, entre otras, para hacer ejercicios como los que decíamos de la actividad complementaria a través de crucigramas y criptogramas, que les generarían los premios de suministrarles las fuentes en códigos QR. Entonces, este ejercicio no solamente generaría una evaluación y una dinámica respecto al contrato que se les asigne, sino serviría de refuerzo a los temas generales vistos en las primeras semanas de la asignatura. Entonces, una vez se desarrolle esto por parte del docente y de manera paralela, los muchachos van a poder ir construyendo sus propias presentaciones y preparando cómo van a hacer el video del contrato que se les asigne. En cuanto a la gamificación, decíamos, esos criptogramas, esos crucigramas, ¿sí?, se realizarían con todos esos componentes generales de las primeras semanas, en donde explica uno todos los conceptos que, a manera de ejemplo, estábamos citando de las características, elementos del contrato, las fuentes de obligaciones, las distintas formas de clasificar las obligaciones, con qué criterios se hace, las razones por las que se hace, así como componentes propios de lo que en términos jurídicos se refiere a la responsabilidad, los escenarios en que está o no llamado a indemnizarse, cómo uno se puede defender ante ese tipo de reclamaciones que son eximentes de responsabilidad y causales de justificación, una serie de preceptos y conceptos generales que ellos deben conocer a esas alturas del semestre, que le van a facilitar poder desarrollar la actividad que estamos explicando. Y los criterios de evaluación obviamente tienen un componente en cuanto a la pertinencia y completitud de los temas jurídicos desarrollados en la presentación y en el video, pero también cuestiones de forma, como la puntualidad de la entrega, la correcta citación de acuerdo a las normas APAS y todos esos requerimientos que a los muchachos se les exigen, por ejemplo, cuando la CAE les realiza sus proyectos de grado. Asimismo, la claridad y seguridad que demuestren en el video, ¿sí?, para que adquieran esas competencias de manejo de público, ¿sí?, de socialización. E igualmente, algo un poco más lúdico, la originalidad del video. Ellos tienen muchas veces la creatividad para poner en escena, ¿sí?, una interacción de la celebración de un contrato y no hacer una explicación tan plana como lo hacemos los profesores. Y finalmente, les decía, está proyectada la posibilidad de que si ayudan a construir un incentivo, ¿sí?, se ganen un premio condicionado de 5 décimas máximo en el examen final, en la medida en que en dicha evaluación obtengan una nota no inferior a 3. Porque, como yo suelo decir, yo genero incentivos, yo estimulo, pero no alcahueteo. Entonces, el que por lo menos se tome la molestia de pasar la evaluación final, si hace glosario, sacaría acreedor a mejorar su nota hasta con 5 décimas. Hasta aquí mi
actividad. Muchas gracias.